Esto es Cabildeo Digital. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mavi, Amalia, ¿cómo están? Estamos a horas después de esta elección general que ha traído sorpresas, que ha provocado un batacazo electoral. Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo todo este panorama político que se nos presenta luego de los comicios de este domingo? Hola Cacho, muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Hoy es el día después. Un alivio profundo, no hubo fraude, no ganó alguien del MAS, que era el temor que había en la población. Estamos bien. Estamos bien. Triunfó la democracia, la salida es democrática. Arce Catacora tiene que irse, debe estar embalando las maletas, ¿no? Y todos los otros, te imaginas. Evo Morales continuará agazapado en el Chapare. Ha obtenido 19%. Miren que Evo Morales ganaba por encima del 50%. La última elección, que fue la peor, la del 19, obtuvo 40%. Ahora tiene 19, hay que quitarle 4 puntos de los que siempre votan nulo, de tal modo que tiene 14%. Eso es lo que tiene. Igual es un montón de gente, te voy a decir. Más de 1 millón. Esos son los que responden agresivamente al evismo. Han habido 2 incidentes, uno en Ginebra, un masista que fue a robar el ánfora, pero estaba en Suiza, la policía lo agarró del cuello y se lo llevó. Otro en Potosí, que también entró con toda la intención de destrozar los votos. Eso es el evismo, ¿no? Y ahí estará agazapado. Se reunirá el miércoles con su alto mando militar para hacer un plan de cómo destruye el próximo gobierno. Si el próximo gobierno no lo detiene en la primera semana, está frito. Yo creo que eso, en ese desafío que tú mencionabas, Cacho, entre Andrónico y Evo, ganó de lejos Evo. Y eso es muy malo para la base del MAS. Es muy bueno para el país, pero para la base del MAS no tiene renovación. El líder sigue siendo Evo Morales, un líder autoexiliado en el Chapare, ¿no? Va a tener que irse del país o lo van a agarrar del cuello y lo van a mandar a Estados Unidos. Así va a ser, así va a ser. El MAS, que en paz descanse. Y es posible que también el Estado plurinacional, ¿no? Es posible que se recupere la república. Ahora, Cacho, vamos al ganador. ¿Qué dices? ¿Casi te caes de espalda? Amalia, sí, es que nadie vio venir este triunfo de Rodrigo Paz Pereira. Creo que ni el más optimista de los seguidores de Rodrigo Paz Pereira, entre los que nos podemos contar, por ejemplo, a Oscar Eid, que estratega, el que estaba moviendo los hilos detrás de la campaña de Rodrigo Paz Pereira, creo que ni él era tan optimista como para anunciar un posible triunfo en primera vuelta de Rodrigo Paz Pereira, ni el más pesimista de la campaña de Samuel Doria Medina, ¿no? Todos lo veían creciendo, escalando, pero llegar al primer lugar, Amalia, realmente fue una sorpresa mayúscula anoche, porque además da cuenta de que en esta división clásica del escenario político en disputa en el país, pierde la izquierda, se achica, se enaniza, prácticamente que se queda muy, muy chiquitita. La derecha no consigue el objetivo de irrumpir nuevamente y hacerse con el poder, y la gente decide quedarse en el centro junto con Rodrigo Paz Pereira. Eso le da, en mi criterio, Amalia, muchas posibilidades a Rodrigo Paz Pereira de establecer conexiones, vasos comunicantes con Samuel Doria Medina, con Manfred Reyes Villa, con sectores no necesariamente partidarios del masismo, pero sí sectores sociales,
concretos, choferes, gremialistas, gente que vive, digamos, de su trabajo todos los días, le da un poquito más de margen de llegar a acuerdos hacia la segunda vuelta. No así Tuto Quiroga, que claro, se queda en la derecha y va a tener que empezar a buscar otro tipo de discursos. Anoche vi un discurso muy distinto de Jorge Tuto Quiroga, leyendo para empezar su discurso, lo que da cuenta que también se han dado cuenta de que mantenerse atrincherados en la derecha, en el campo de la derecha, en este campo de disputa política, también les puede generar dificultades hacia el 19 de octubre. Cacho, ¿sabes qué? Gana Rodrigo y yo creo que gana el capitán Lara. Yo creo que el que ganó fue el capitán Lara. Creo que es el héroe de la jornada electoral. Pero voy a volver a eso. La idea que te quería desarrollar es esta. La votación de Rodrigo Lara es en el occidente del país. Categórico. La Paz 47%, Oruro 45%, Potosí 40%. Tuto gana en la media luna. Se restauró la media luna. En el Beni, Tuto tiene 38, en Santa Cruz tiene 37. Déjame ver. Cochabamba está en el medio, pero Santa Cruz, Beni, Tarija. Déjame ver, Tarija está por acá. Tuto gana con 27%. Rodrigo obtiene... esto no sé si es Tarija. Déjame ubicar Tarija, pero Rodrigo gana pocos votos en Tarija y gana, me parece que Tuto o Samuel. No encuentro los datos de Tarija, me disculpas, pero es el panorama. Manfred se fue a pique, ¿no? Rodrigo gana también en Cochabamba. Eso configura la media luna muy clara. Y ese va a ser un problema, Cacho. Bueno, Amalia, he estado revisando también los datos que presenta el CIDEPRE. Estamos ya al 95,41% y la distribución por departamento efectivamente da ganador a Rodrigo Paz Pereira en el occidente del país, y en lo que se consideraba la media luna está un poquito repartido entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina sí se alza con la victoria en el departamento del Beni y Tarija, mientras que Tuto Quiroga lo hace en el departamento de Pando y Santa Cruz. ¿Qué supone esto, Amalia? Que, por ejemplo, el apoyo que ha dado Samuel Doria Medina a Rodrigo Paz Pereira no es necesariamente, digamos, un bloque, no es monolítico, ¿no? Habrá que esperar qué dice, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, que me imagino deben estar evaluando su relación con Samuel Doria Medina. ¿Qué dirá, por ejemplo, Rubén Costas, que también debe estar evaluando su relación con Tuto Quiroga? Entonces, yo creo que hay cosas que hay que esperar por esta ductilidad que te mencioné de Rodrigo Paz Pereira, de tener más posibilidades de hablar con unos, con otros, tener estos operadores políticos que saben de hacer de estas cosas, saben cómo conectarse, saben cómo ceder ganando, perder alguna cosita, pero también ganando lo que más les importa. Es realmente muy interesante cómo se va a pintar hacia la segunda vuelta. Digo esto porque lo veo un poquito más encorsetado creo que es la palabra, a Tuto Quiroga. Cacho, ese diálogo, esos vínculos comunicantes, todo eso después de la segunda vuelta. Lo que va a hacer Rodrigo Paz y el capitán Lara es ganar. No negociar con nadie, es ganar. Va a tener que concentrar sus fuerzas, tiene que arañar un poquito Santa Cruz, posiblemente Tarija. Tienes razón, en Tarija gana Samuel Doria Medina con casi el 40%, y Beni gana con 38%, también con 39%.
ese es un terreno fértil para Rodrigo, ¿no? Terreno. No es que Samuel va a endosar, pero ambos son miristas. Cacho, ha ganado el MIR. El himno, por favor, Mavi. Hagámoslo con plena decisión, que es tiempo ya de retomar la huella. La Bolivia que viene tiene noble el corazón. Ven junto al pueblo, ocupa tu lugar. Toma mi mano, hay mucho por hacer. Ven compañero, hagámoslo con fe, que se juega el destino de toda la nación. Por nuestros hijos, ven a combatir, es un mañana, hay que conquistar. Marchemos ya, rumbo a la esperanza. Que es uno de los más lindos que hay, debe ser la canción más estremecedora en términos políticos, Amalia. Sí, es una marcha de la victoria que nunca Jaime Paz pudo disfrutarla, pero ahora su hijo, ¿sabes cómo ha debido dormir Óscar Eid? Como un bebé. Óscar es el que ha organizado esto, ¿no? Bueno, yo anota lo que te voy a decir. Mavi grabando. La primera vuelta gana de lejos Rodrigo Capitán Lara. ¿Sabes por qué, Cacho? Porque la votación tiene dos significados. El voto contra el MAS, eso creo que quedó categórico. El MAS desapareció. Muy posiblemente pierda la sigla inclusive. Y el otro voto fue contra los candidatos tradicionales de la derecha. No contra la derecha, pero contra estos candidatos que vienen de hace 30 años. Tuto va a arañar, pero Tuto ya llegó a su tope. Tuto ganará en Santa Cruz. Tuto ganará donde más ha ganado. En Pando, pero con muy pocos votos. Pando no, es Santa Cruz, ¿no? Con 37%. Por ahí polariza un poco más y Tuto logra el 42% en Santa Cruz. Pero fíjate, toda la votación del resto, la votación de Andrónico, la votación, gran parte de Samuel Doria Medina y todos los demás no van a votar por Tuto, van a votar por Rodrigo. Te lo ratifico, firmo con las dos manos. Rodrigo tiene todas las de ganar en la primera vuelta. Y entonces en la segunda fase vendrá lo que tú dices, la negociación, el movimiento de cintura. Hay, a diferencia de otros, por ejemplo de Dunn, Rodrigo tiene operadores políticos, los viejos, y tienen posibilidad de dialogar con la bancada de Samuel, obviamente, y con todos los demás salvo Tuto. No necesita hablar con Tuto, no quiere hablar con Tuto. Así va a ser la elección. Tomando en cuenta, Amalia, una cosa que es bueno decirla en este momento, porque también es parte del juego y del escenario político que se nos viene. Esto es que es como rebobinar. Ya has llegado a la primera vuelta, va a ganar. Los resultados preliminares ya están dando una distancia de 6%. Rodrigo Paz Pereira tiene en este momento 32,14% y Tuto Quiroga 26,81%. Ya se está agrandando un poquito la distancia. Pero termina esto y todo vuelve a cero. Parte otra vez la campaña. Y ahí es lo que te mencionaba, de que también tienen que ver la manera
de generar ciertas adhesiones de los que ya no van a estar en la segunda vuelta y que de alguna manera pueden inclinar la balanza a uno y otro lugar. Te voy a poner el ejemplo de Cochabamba, solamente de Cochabamba. Si Tuto Quiroga lograra una especie de entendimiento con Manfred Reyes Villa, y Manfred Reyes Villa le da, digamos, dice voy a votar por Tuto Quiroga en la segunda vuelta y pido a mis correligionarios, a mis seguidores, es posible que ahí pueda cambiar un poquito el escenario político en términos de correlación de fuerzas. Por eso que digo es que es otra campaña, Maya, es otra cosa, y por ejemplo, vamos a ver nuevos debates, un cara a cara entre Juan Pablo Velasco y Edman Lara. Va a ser tremendamente interesante. Mucha gente dice es para alquilar balcones porque quiere ver cómo el capitán Lara se come a Juan Pablo Velasco. Más o menos están teniendo esa idea. O ver un cara a cara entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira, que va a ser muy interesante porque ya anoche Tuto Quiroga lanzaba dos ejes discursivos, ¿no? La eficiencia y la experiencia versus la renovación y esta posibilidad de tener más llegada al conjunto de la población. Así que por eso va a ser realmente muy, muy interesante estos 2 meses de campaña que se vienen. Con un dato adicional, Amali. Esta mañana, Rodrigo Paz Pereira estuvo entrevistado por la red Unitel y mencionó una cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, es mucho, 2 meses. ¿Por qué han hecho esto los del Tribunal Supremo Electoral? Deberían ser como mucho 3 semanas entre la primera y la segunda vuelta. Y lo segundo que dijo es cuando le preguntaron si él había de alguna manera jalado el voto del MAS en los departamentos del occidente, él rápidamente se diferenció del MAS. Dijo esto, no tengo nada que ver con el MAS. Entonces, ese también puede ser un frente de ataque de la campaña de Tuto Quiroga, tratándolo de poner a Rodrigo Paz Pereira como una especie de nueva expresión del masismo, ¿no? No es así, pero va a intentar eso, hacer la campaña de Tuto Quiroga. Entonces, todos estos elementos configuran una nueva carrera electoral más cortita entre 2 competidores, pero partiendo de cero. Eso es lo que quiero decir. En Cochabamba, Rodrigo gana con 29, casi 30. Y Manfred tiene 16. Diga lo que diga Manfred, Cacho, ese electorado de Manfred no va a votar por Tuto. Esa es la ventaja de Rodrigo. Está en el centro y va a capitalizar todo lo que sea anti-Tuto. Todo el sector de Manfred, es decir, Tuto ha polarizado tanto la elección, ha jugado sucio esta guerra que no le puso sello, no le puso el sello de su campaña, pero todos sabíamos la procedencia de esa guerra sucia. ¿Te imaginas todo el equipo de Samuel Doria Medina? Pero va a ser lo imposible para que pierda Tuto. Y yo creo que lo mismo le va a pasar a Manfred. Ahora, la gran pregunta, tocaste un punto interesante. Rodrigo Paz gana en todas las ciudades, la periferia de las ciudades, sector rural, donde antes ganaba el MAS. Dame una explicación. Capitán Lara, mucha gente, muchísima gente cree que el capitán Lara ha sido la conexión entre la candidatura del PDC, de Rodrigo Paz Pereira, y este gran bolsón de masistas desencantados buscando otra opción. Parece que ahí tiene algo que no logramos todavía descifrar. Este personaje, Edman Lara, ex capitán de la policía, además es blancón, tiene los ojos claros, vive en Santa Cruz. Es realmente un misterio cómo se conecta con los sectores populares del occidente. Es él, Amalia, en mi criterio, puedo estar tremendamente equivocado, pero tengo esta sensación que es el conector político Edman Lara, y que habrá que entrevistarlo para ver cuáles son las claves de este misterio y de este personaje que resulta ser una especie de outsider político en este tramo de la carrera electoral. Sí, si
Jaime Dunn se hubiera mantenido en la carrera electoral, otros hubieran sido los resultados. Pero es la historia que da lugar a estos liderazgos en incidentes tan casuales como el que ocurrió en Santa Cruz. Lara, un capitán que tiene historial porque le han sacado todos sus defectos en la policía, pero de repente se enfrenta a la cúpula policial, que todos sabemos son el sumum de la corrupción. Y no solo se enfrenta, sino que Holguín casi lo mata, lo ahorca. Y eso fue. Ahí nació una estrella. Sí. ¿Qué te parece? Un incidente policial, ¿no? De repente aparece Lara, no se rinde, ¿viste? No se va a su casa, lo echan de la policía. Y el tipo sí que es agitando, ¿verdad? Anoche que compartí unos minutos con Andrés Gómez, el periodista, me contó un TikTok de Capitán Lara. Mira la diferencia con el resto. El TikTok, que no lo vi, pero que Andrés me lo contó, dice, sale el Capitán Lara y dice, si a ustedes lo agarran con alcoholemia y lo llevan al tránsito, yo le voy a dar la receta de cómo sale de eso. Dime una cosa, ¿qué chofer no ha caído preso por alcoholemia, por chupaco? Y entonces el capitán Lara empalma con eso. Todo el mundo atento a ver cuál es la receta para salir de las celdas policiales. Eso es lo popular, Cacho. Tomen en cuenta la siguiente información. Estos dispositivos electrónicos que utilizan algunos policías en sus operativos en las calles para medir el grado alcohólico de los conductores pueden dar falsos positivos. ¿Y qué es un falso positivo? Que una persona que está sobria, según este dispositivo, puede dar positivo para grado alcohólico. Su capacidad, su tiempo de vida útil. Claro. Es evidente lo que tú has dicho. El sector popular, desencantado por el MAS, no iba a votar por el Tuto, no iba a votar por el Samuel. Buscó a alguien, Lara. Y que no es andrónico, Amalia. Y que no es andrónico. Esencial, que no es andrónico. ¿Por qué? Porque Andrónico tuvo el peor desempeño electoral en términos de campaña. Se ocultó, no se mostró como la renovación, porque tú tienes mucha razón cuando dices que la gente castigó al MAS y castigó a los viejos políticos de la derecha. Por tanto, la clave era la renovación. Y entonces Andrónico, teniendo rostro nuevo, siendo una nueva figura, no apareció. Y entonces, claro, era una ventaja enorme para el capitán Lara y para Rodrigo Paz Perea. Y encima Amalia se pone de candidata a una clase mediera, independientemente que esto no suene a algo discriminatorio, pero una representante de las clases urbanas medias que, claro, no logró conectar con esto, con lo popular. Mariana Prado nunca va a tener la receta de la alcoholemia, para decírtelo en fácil, no va a tener jamás. Entonces, estaba totalmente lejos de las posibilidades de representar a las clases populares. No, eso fue. Y Andrónico dio otra clave. Fue víctima de los golpes brutales de Evo Morales contra él. Cambió el hashtag de Arce Traidor por Andrónico Traidor. Y eso dijo Andrónico, he sido víctima de un brutal ataque por parte de Evo Morales. Lo que le ocurrió ayer en Entre Ríos cuando fue a votar, el ejemplo de eso. Pero hay una cosa interesante, Cacho. Me mandaron algunas actas de Villa Tunari, del Chapare. Ganó de lejos el voto nulo. Pero Andrónico recibió votación y Rodrigo también. No la derecha. Pero Andrónico recibió votación, poquitito. De 200 votos me parece que Evo tiene 100 y pico y 30 votos uno, 20 votos el otro, pero hay.
significa que puede empezar la ruptura también en el Chapare con Evo Morales. Y que se anime, Amalia, que se ¿Bien? anime. Mira, ayer le ha ocurrido esto y cualquier político que ya tiene, digamos, experiencia y Andrónico Rodríguez ya tiene experiencia, podía haber salido a los medios, victimizarse, decir, ahí está, toda la apedreada está mostrando cuánto ahora Evo Morales me odia por solamente ser el rostro nuevo, la nueva generación del MAS o del proceso de cambio. Pero no lo hace Amalia. Pasó el incidente y desapareció. No dice, esta boca es mía con el porcentaje que ha sacado. No sé, Amalia, no sé si este muchacho tiene pasta política y eso le está jugando en contra, o si son sus asesores que le dicen, no hables, quédate callado, veremos lo que pasa, y eso es letal en términos políticos, Amalia. Sabes que él sufre el síndrome de Estocolmo. Ama a su secuestrador, ama a Evo Morales. Ha tenido la osadía de candidatear sin el permiso de Evo Morales, pero no ha roto emocionalmente, políticamente con Evo Morales. Entonces no puede hacer lo que tú dices. No puede ir con su cabeza rota y decir, esto es fruto de Evo Morales. No. Él es hijo político de Evo Morales y lo seguirá siendo. Y ahí está, fue derrotado. El que lo insulta, el que lo apalea, el que le tira piedras, él lo sigue amando. Síndrome de Estocolmo. Increíble, increíble. Bueno, rompió en su momento, ¿te acuerdas? Tuto Quiroga con Banzer, con ADN, ¿te acuerdas de los pitufos y la vieja guardia de ADN? Samuel Doria Medina también rompió en su momento con Jaime Paz Zamora, ¿te acuerdas de los cardenales y de los obispos del MIR? Bueno, se producen estas cosas. Yo creo que podía estar produciéndose también eso en el MAS, pero él no quiere encarnar esa ruptura y es por lo que tú señalas, pues este amor ya inentendible al secuestrador, al violento, al que le pega, entonces, no sé, está en otro nivel este Andrónico Rodríguez, pero ojalá se dé cuenta que manteniendo eso nunca va a poder despegar políticamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para darle paso a Cacho Herrera, que tiene este mensaje para ustedes. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Veremos lo que no se nos pasó por la cabeza. Luis Arce Catacora yéndose del gobierno. No tiene otra opción. Hicimos la pregunta, Cacho, a propósito de este tema. Sí, Amalia, recordando que ayer el presidente fue otra vez abuchado, silbado, como ocurrió con Eduardo del Castillo, con Eva Copa, con Johnny Fernández, con todos los que tienen algo que ver con el oficialismo, les fue mal, incluyendo a Andrónico Rodríguez en el Chapare. Pero la pregunta era la siguiente: ¿cree usted que Luis Arce Catacora respetará los resultados y se irá? La respuesta de 5.204 participaciones, Amalia, realmente es increíble. Dicen que no creen que Arce Catacora respete los resultados y se vaya el 66%, ojo con este dato. Y sí creen que va a respetar y se va a ir el 34%, Amalia. Muy interesante. La pregunta fue hecha antes de conocerse los resultados electorales, en el marco del miedo. Porque sentimos miedo, Cacho, no solo era incertidumbre, sino el miedo de que las ánforas arrojen un resultado inesperado pero indeseado. Es decir, que de repente aparezca Eduardo Castillo como ganador de las elecciones. Había ese temor y por eso la gente responde, es mi interpretación, más del 50%, más del 60% dice, no creo que se vaya, porque había todavía ese temor, ¿no? Ese temor se ha disipado, Cacho, no hay forma que se quede. Al revés, deben estar desesperados de irse sigilosamente.
Sí, y hablando de encuestas, Amalia, hablando de consultar la opinión de la gente, ¿qué te ha parecido todo este trayecto de encuestas que tú has estado comentando, los resultados de las encuestas de Unitel? ¿Qué te parece cómo ha ido trepando, trepando Samuel y al final cayó, lamentablemente para él, con estos errores de último tiempo? ¿Qué te ha parecido ese tema de las encuestas? Yo no creo que esos errores justifiquen la caída en la votación. Cacho, antes de los errores, me parece que el 5 de agosto nos lanzamos a hacer una pregunta aquí porque pensábamos que la segunda vuelta iba a ser Samuel Tuto. No aparecía, Rodrigo estaba subiendo, pero lentamente. Parecía la segunda vuelta Samuel Tuto. E hicimos la pregunta, entre Samuel y Tuto, ¿por quién va a votar? Y dejamos la pregunta 4 días. Dejamos 4 días porque desde el primer día empezó a ganar Tuto. Nos parecía que podía ser una consigna política, vuélquense a cabildeo y voten por Tuto. Eso ocurre un día, pero no 4 días seguidos. Y el resultado fue apabullante. Tuto Quiroga ganó con más del 70% en esta dupla en el público de cabildeo. Nos quedamos sorprendidos, no sabíamos por dónde venían los tiros, realmente qué triunfo para Tuto Quiroga y muchos amigos, analistas, periodistas, dijo, ¿qué le pasó a Cabildeo? ¿Cómo le van a dar el triunfo a Tuto? Bueno, era el primer síntoma de que Tuto le iba a ganar a Samuel y le ganó. Sí, en este empate en el que se mostraban las encuestas de la red Unitel, de la red 1, del periódico El Deber, finalmente la gente desempató este duelo y le dio posibilidades a Tuto Quiroga, que ahora está en la segunda vuelta, y Samuel Doria Medina tiene que resignar sus posibilidades. ¿Será que finalmente don Samuel Doria Medina se jubila? Dice, hasta aquí llegué, lo he intentado tantas veces y no he podido más. Así que será eso, digamos, el anuncio de la jubilación política de Samuel Doria Medina. Lo va a decir él. Yo creo que lo he visto ayer muy preocupado. De hecho, cuando estaba ya sufragando, depositando su voto, se lo veía ya con un ceño y con una actitud corporal que no era de un candidato ganador, ni mucho menos. Estaba bastante alicaído. ¿Qué pasará? Su gente seguramente va a tener también reuniones de evaluación política. Por ejemplo, Amalia, Soledad Chapetón ya es senadora, ha ganado la primera senaturía de La Paz, en el caso de Alianza La Unidad. No entró, por ejemplo, Roberto Moscoso, que era el segundo después de Soledad y que prácticamente la tenían cantada hace un par de semanas. En la circunscripción de la zona sur parece que ha perdido el candidato de la Alianza Unidad y ha ganado, al parecer, el candidato de la Alianza Libre de Tuto Quiroga. Entonces, todo este andamiaje que hicieron para que sus candidatos uninominales, los candidatos a senadores, no debatan, también les está pasando la factura, María. Ganó Juan del Granado, de lejos. Eso sí, sí. Cacho, es posible que Samuel hubiera cometido errores. Mira que Carlos Valverde cree que la derrota tiene que ver porque Alejandro Almaraz apoyó la campaña de Samuel. Alejandro Almaraz fue el hombre que desde el viceministerio de Tierras le congeló, le expropió las tierras a Branko Marinkovic, un poderoso empresario agroindustrial de Santa Cruz. Bueno, y lo hizo con justicia porque los papeles no eran correctos. Él lo explicó Almaraz en detalle. Bueno, eso cree que fue un punto muy sensible para Santa Cruz y tal vez para el Santa Cruz de los agroindustriales, pero no creo que eso afecte en el Plan 3000.
En los sectores populares, ¿qué les importa si Branco perdió o no algunos cientos de miles de hectáreas? No creo que le afecte. Eh, no creo que esa hubiera sido la causa por la que Samuel Doria Medina cayó. ¿Qué le importa en Potosí lo que hizo Almaraz y el apoyo? Al revés, ese era un punto a favor de Samuel. No sé, ¿qué opinas vos? Sí, es un conjunto de cosas, Amalia, es un conjunto de cosas. Por ejemplo, el mostrar, decir que no era político, cuando todo el mundo sabe que ejerce el liderazgo de unidad nacional, ha sido ministro de Estado cuando era presidente Jaime Paz, fue varias veces candidato a la presidencia, y decir que no era político, que más bien era empresario y quería ser un presidente empresario, quizás no han sido elegidas bien las palabras, la manera de transmitir los mensajes, porque en Bolivia todavía la palabra empresario no es una buena palabra, no es una persona que se aprovecha, es un chupasangre, es el que se aprovecha de la fuerza de trabajo de la gente. Bueno, hay varias cosas. ¿Te acuerdas, Amalia? Esto de negar de la manera más rotunda haber pertenecido al gobierno de Yanine Áñez. Claro, ¿te acuerdas de esa entrevista Claro. donde tú le haces recuerdo y le dices, pero si tu mitad de tu partido estaba en el gobierno de Yanine Áñez, ¿por qué te niegas? ¿No? Y se empezó a negar esas cosas y ya, claro, la gente me quedó desorientada seguramente, decir, este señor que anda negando todo cuando es como el sol que estamos viendo en este momento, eso era Doria Medina en términos políticos. Eso quizás también tuvo su peso en esta derrota electoral del empresario político. Es posible, pero Samuel estaba subiendo de votación, con Tuto habían llegado al 20%, arañando unos puntos más, pero ¿por qué cae? ¿Por qué cae? Yo creo que llega un punto en el que el electorado, no te olvides que había una gran cantidad de indecisos. Muchos de esos indecisos fueron a Rodrigo Lara, pero aquel que quiere votar derecha, aquel que quiere votar contra el MAS, para que lo revienten al MAS, todos los radicalizados, especialmente clase media, vieron a Samuel muy centro, muy tibio, firme en lo económico, pero no en lo político. Yo creo que eso inclinó la balanza a favor de Tuto. Sí, En fin. son varias cosas, Amalia, son varios factores que me imagino que con el tiempo hay que ir desmenuzándolos uno por uno o agarrar un conjunto de ellos para encontrar la clave de la derrota electoral, porque es una derrota, ¿no? Yo creo que así también lo ha sentido, así lo ha admitido anoche Samuel Doria Medina, y que rápidamente le ha ofrecido su apoyo a Rodrigo Paz Pereira. Me imagino fruto de esta guerra sucia que hubo en la campaña electoral. Pero no es monolítico, ¿no? No es que Samuel Doria Medina dice voy a apoyar e inmediatamente toda la Alianza Unidad va a volcar su apoyo. No es así. Ahí está Camacho, ahí está lo que tú señalabas hace un rato, Juan del Granado, Luis Revilla y no sé qué cantidad de organizaciones políticas con las que ha firmado alianzas. ¿Será que todos le hacen caso a Samuel Doria Medina y votan por Rodrigo Paz Pereira? Seguramente que van a tener sus propias evaluaciones. Hay que esperar. Serán 2 meses de campaña electoral, apasionante como siempre. Bueno, Cacho, ¿te parece que saquemos las conclusiones, terminamos el tema electoral y le dejamos un poquito para otros temas en el próximo sector? ¿Cuál es tu conclusión? Lo bueno, lo malo de esa campaña. Yo me quedo con el batacazo electoral, Amalia. Es un batacazo, es algo que no habíamos visto venir, y aquel que diga, yo le dije, yo predije eso, no, se está mintiendo, Amalia. Nadie vio venir este tema de lo que ha ocurrido con el triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira, por un lado. Y segundo... Espérame. Yo vi el crecimiento de Rodríguez.
Pero no, no al Yo extremo vi el aceleramiento, crecimiento, pero me parecía imposible Exacto. que pueda multiplicar por 2 y multiplicó por 3. Así es, exactamente. Entonces, ahí, por eso yo digo que es un batacazo. Y segundo, Sí, Amalia, que se viene una inédita y al mismo tiempo electrizante segunda vuelta. Yo me quedo con esta imagen que me hago en la cabeza. Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira frente a frente en un debate. Edman Lara y Juan Pablo Velasco frente a frente en un debate vicepresidencial. Va a ser para alquilar balcones a Amalia. ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de esa campaña electoral? Dos cosas extraordinarias, fuera de serie, fuera de las elecciones anteriores. Bolivia vuelve a ser democrática, ¿sabes por qué? Nadie habló de fraude, ni siquiera Evo Morales. Nadie habló de fraude. Las elecciones más limpias, más claras, con resultados muy rápidos. A las 9 de la noche se habían despejado las dudas. Qué bien por el Tribunal Electoral. Tanto que lo hemos criticado, Cacho. Al final actuaron como un equipo sólido, con espíritu de cuerpo, con un comandante que sabe de elecciones. Lo hicieron muy bien. Bravo al Tribunal Electoral. Nadie habló de fraude. Y segundo, por primera vez, el que perdió tomó la palabra y dijo, reconozco mi derrota y reconozco el triunfo de fulano de tal. Extraordinario. A repetir esta escuela, esta lección para siempre. Sí, sí, Amalia, porque quien gana es la democracia, quien gana es la gente que ve que sus políticos están a la altura de las circunstancias, así que realmente son cosas que hay que destacarlas y claro, lo que ahora resta en estos 2 meses que vienen para la segunda vuelta es esperar que la guerra sucia baje, no sea, digamos, el primer recurso para tratar de ganar adeptos, porque lo que está esperando la gente, Amalia, es ahora el cómo. Ya saben que Tuto Quiroga tiene unas propuestas radicales para salir de la crisis, tendrá que esmerarse un poquito más en el cómo, ligado a querer conquistar votos de los sectores populares. Y en el caso de Rodrigo Paz Pereira, explicar, porque no tuvo la oportunidad de explicar, incluso lo marginaron de los grandes debates, entonces no se entiende, yo al menos no logro entender más allá de ese 50-50, de ponerle freno al Estado tranca, hasta ahí yo llego, pero habrá que escuchar de Rodrigo Paz Pereira una mejor explicación de sus principales propuestas. Tú has mencionado el aspecto horrible, irrepetible de esta campaña electoral, es la dimensión de la guerra sucia. Me parece que eso se le atribuye a Tuto contra Samuel y es posible que hubiera pegado y sea uno de los factores por los que Samuel cae. Es una guerra horrible, horrible, horrible. Destrozaron su familia. Fue terrible, Cacho. Y lo único que uno pide en esta segunda parte de segunda vuelta es que no más guerra sucia, por Dios. Es que la gente disfruta mucho esto en las redes sociales. Eh, Hay un morbo, ¿verdad? Un humor que tenemos los bolivianos de reírnos de los políticos y claro, la guerra sucia es la pasta, el festín, que no se repita, que no se repita. Y bueno, Cacho, hacemos una pausita, tú tienes la palabra, este mensaje es muy importante, Cacho Herrera y este anuncio. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Bolivia hoy es portada de los principales periódicos impresos y digitales del mundo. Desde Clarín hasta la BBC hacen análisis de lo ocurrido en las elecciones en Bolivia. ¿Por qué es una noticia tan importante a nivel internacional? Por la derrota de Evo Morales, por la derrota del MAS. Bolivia vuelve con candidatos de derecha
es más o menos el titular en todos estos periódicos. Y creo que es la noticia, Cacho. Sí, Amalia, porque a nivel regional ya Ecuador está también con, digamos, un presidente de derecha, con Daniel Noboa. Solamente que Boris está también de la izquierda, pero es una izquierda moderada, no es esta izquierda radical del socialismo del siglo XXI. Lula da Silva, como tú bien sabes, como lo hemos dicho acá en el programa, está en esa de acercarse, pero también de alejarse de los sectores más radicales de la izquierda. Por tanto, quedan Venezuela, Nicaragua y Cuba, digamos, como los únicos exponentes de esta corriente del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, mejor dicho. Entonces, Bolivia, que era otra especie de enclave en medio de la región latinoamericana, pierde ahora esa condición y ahora va a aparecer seguramente al lado de los gobiernos de derecha. No tan de Milei, no creo que se acerque tanto, pero bueno, ahí está, cambiando el péndulo y yéndose ahora a sectores más conservadores. Así será. Bueno, ¿qué otras novedades, Cacho, o nos despedimos? Yo creo que sí, nos despedimos, Amalia, esperando que mañana pueda responder la gente viéndonos, siguiéndonos. Estamos tremendamente agradecidos porque además el programa que hemos hecho este domingo en vivo durante 4 horas, Amalia, lo que me dice Mavi es que ha tenido una repercusión importantísima. Totalmente agradecidos, Amalia, por este nivel de seguimiento, de compromiso de la gente que nos ve y nos escucha. Sí, un abrazo para todos, un gracias grande y será hasta mañana.